Listo. Muy buenos días para todos. Yo sé que hoy están súper ocupados en una actividad súper importante de la universidad a la cual yo también estoy viendo ahí por raticos. Eh, es importante asistir a esos eventos y creo que la información y todos los conocimientos que ustedes puedan adquirir para sus futuros emprendimientos, de ahí pueden dar buenos frutos. Les voy a dejar este video explicando más o menos lo que iban a hacer o lo que van a hacer. Me equivoqué en la fecha de la presentación del test, así que las personas que ya lo presentaron no se preocupen porque el test se puede presentar 3 veces. Entonces no hay ningún inconveniente. Esperemos nuestra próxima clase el 11 de octubre. Ese día de 11 de octubre vamos a presentar el test. Ese día, entonces, los que ya lo presentaron, ese día tendrán otras 2 oportunidades. Los que no lo han presentado, no se preocupen, ese día también van a tener sus 3 oportunidades de presentar ese test. Ese test, al final, la nota más alta es la que se queda registrada en la plataforma. Así es que no se preocupen. Ay, que yo en esta saqué tanto y en el otro saqué menos o saqué más. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ese test los vamos a hacer, si Dios nos lo permite, el próximo 11 de octubre, que estaremos aquí muy puntuales a las 7 de la mañana. Sin más preámbulos, pues les voy a hablar un poquitico qué es la comprensión lectora. Hacerles un recordatorio porque yo sé que ustedes eh, en su tiempo presentaron pruebas ICFES, algunos se prepararon, sea en el colegio, sea en empresas. Bueno, de todas maneras, vamos a ver 3 cositas importantes en cuanto a la comprensión lectora y a su vez les voy a dejar un enlace en el que ustedes pueden presentar una prueba en línea. Esa prueba en línea pues les va a permitir medir qué tan buenos están ustedes en la comprensión lectora y todas las demás em, competencias y capacidades que puedan tener. Entonces vamos a empezar con algo muy importante que son las estrategias de comprensión lectora. Entonces, en la comprensión de lectura hay un antes, un durante y un después. La mayoría de las estrategias que aquí aparecen son llevadas a cabo durante la lectura. Antes de la lectura es bueno preguntarse para qué se va a leer, si es para divertirse, para conocer algo, dar cuenta de lo que se lee, etcétera. Por lo general no nos hacemos esa pregunta. Miramos el libro, nos gustó, pero el objetivo como tal no lo tenemos. E incluso sí los invito a que ahora que están en este camino de todo lo concerniente a lo de empresa, pues sí empiecen ustedes a leer y ya tengan un objetivo más claro sobre eso que les va a fortalecer ese emprendimiento que ustedes tienen en la cabecita. Tener esto en mente orienta la manera de leer el texto. Bueno, para después de la lectura está la estrategia 9 que vamos a ver ahora más adelante. Pero también se puede hacer otras cosas sobre el tema leído o escribir a partir de dicha lectura. Esa actividad poco la hacemos, ¿cierto? Solamente leemos y ya. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de estrategias? Que son estrategias si usted las usa. De lo contrario, no lo son. Pues son medios para lograr una verdadera comprensión y alcanzar el nivel de lectura crítica. Entonces, tenemos un durante, un antes y un después. Cuando nos enfrentamos a un texto tenemos que mirar lo siguiente. Primero, leer el paratexto. ¿Esto qué es el paratexto? Es el título, el cual apunta al corazón del texto. Ojo, porque los títulos no es el tema del texto, sino que apunta al corazón del texto y todo lo que esté alrededor del texto. Es decir, hay que leer las imágenes, los pies de página, los pies de fotos, el nombre del autor y datos del lugar donde se tomó, la bibliografía o la referencia bibliográfica. Todo ello ayuda a contextualizar el texto y a que los conocimientos sobre el tema vengan a la mente del lector. Segundo, leer por lo menos 2 veces el texto. La primera lectura permite obtener una idea global del contenido del texto y la segunda ayuda a profundizar en la comprensión, a establecer relaciones entre ideas, a captar ideas previamente desapercibidas y a deducir el significado del vocabulario desconocido. Tercera estrategia, subrayar el texto. Puede servir para 3 cosas: para concentrarse más,
para memorizar, porque al estar más concentrado se memoriza más, y para aprender. ¿Y cómo aprendemos? Identificando las ideas principales. Cuarta estrategia, deducir el significado del vocabulario desconocido. Se hace siguiendo tres caminos. Uno por contexto, es decir, nosotros vamos leyendo y vamos mirando antes y después de la palabra, pues normalmente eso da pistas sobre el significado de la misma. Recuerde que uno no podemos sacar por ejemplo, en una prueba presencial del ICFES o LECADES que ustedes van a presentar, pues no pueden sacar un diccionario, no pueden sacar el celular ni nada de eso. Entonces, y es importante establecer el significado de la palabra porque infiere mucho en los resultados de las preguntas. Y si nos vamos con ese término desconocido, pues probablemente nuestra respuesta a la pregunta no vaya a ser la más correcta posible. Es como se hace por contexto, ¿ya? Entonces leyendo lo que está antes, después de la palabra, y eso me da pistas para poder dar un significado a la misma. También lo podemos hacer por etimología, pero eso sí está más difícil todavía. Tenemos que saber mucho sobre los prefijos, las raíces, los sufijos, aplicarlo a la palabra que se desconoce. Entonces, si yo tengo la palabra para texto, que ya lo utilizamos, entonces el prefijo para, ¿sí? Para y texto, ¿sí? ¿Qué significa ese prefijo para? Significa junto a, al lado de, por lo tanto, el para texto es lo que está al lado del texto. ¿Y qué es lo que está al lado del texto? Pues imágenes, pies de página, títulos, subtítulos, etcétera. Ir al diccionario físico o digital. En estas últimas épocas, pues casi el diccionario físico ya no dejó de ser nuestro mejor amigo. Entonces utilicemos el digital y yo de verdad les recomiendo que siempre ingresen y pregunten a la RAE, ¿sí? A la Real Academia de la Lengua Española, que esa es la que está más asertiva. Y una vez se ha concluido el posible significado de la palabra, se debe ir al diccionario para confrontar dicho significado. Esto nos sirve como estrategia para memorizar y ver otros usos y acepciones de la palabra, porque recordemos que una palabra puede tener un significado o muchos significados. Entonces, teniendo en cuenta si es muchos significados, podemos decir que es una palabra polisémica y dependiendo del contexto de la palabra que esté, nosotros tenemos que mirar si tiene 10 significados, cuál de esos 10 significados me sirve para el contexto de esa palabra dentro de la lectura. ¿Sí? Es ahí pues nos exige un poquitico más de análisis. ¿Qué más podemos hacer como quinta estrategia? Que el texto debe tener coherencia y cohesión, y eso es lo mismo que se les va a revisar cuando ustedes realicen el producto 3 que se une con el 4. Como lector o como lectora, usted debe saber que un texto bien escrito debe tener estas dos cualidades. La coherencia, que se refiere a que debe hablar de un solo tema. Si aparentemente el texto habla de dos temas, usted debe asegurarse de que esté hablando de la relación de esas dos temáticas. Es decir, en últimas habla de la relación, no de los dos aparentes temas, ¿sí? Es que yo puedo utilizar un tema, pero porque se relaciona con el tema general, pero yo no puedo terminar hablando de lo bueno y de lo malo, de Pepito y Pepita. No, 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 no. Hay que integrarlo, por eso se llama coherencia. Y la otra parte, que es la cohesión, tiene que ver con las oraciones y los párrafos, porque todo eso está interrelacionado. Si una oración plantea algo abstracto, novedoso, la siguiente oración debe explicarlo. Y la siguiente oración posiblemente debe poner un ejemplo y ya queda todo súper bien. O normalmente también se establecen varios tipos de relaciones entre oraciones. Entonces allá viene el conocimiento que tengamos sobre la gramática, que no lo hayamos olvidado, lo que podemos unir pueden haber dos proposiciones, pueden conectarse por una unión, pueden relacionarse por oposición, pueden relacionarse por una causalidad, etcétera. ¿Cómo saber si un texto es coherente? Pues esta autora, editora de Aguja Literaria, Claudia Cuevas, dice, si usted responde a la pregunta de qué trató lo que leí, entonces sí había coherencia en él. Mire lo fácil de establecer la coherencia dentro de un texto. Simplemente preguntarse de qué trató lo que leí y si usted
da la respuesta, pues obvio que había una coherencia. La cohesión de un texto entonces dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o los signos de puntuación que son muy importantes. Hoy vamos a hacer este ejercicio, pues los dejo para que ustedes lo hagan, que organicen ese texto de manera coherente, porque así como lo leemos, no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, dirían los abuelos. Y recordemos que en un párrafo está compuesto por miles de oraciones, por oraciones. Y cada oración pues también recibe el nombre de proposición. ¿Y cómo sabemos dónde culmina, cómo inicia? Pues, muy fácil, porque siempre va a iniciar en mayúscula y termina en punto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de acá hasta acá hay una proposición u oración. Luego viene otra de aquí hasta el siguiente punto. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí también hay otra proposición. Luego sigue aquí otra, que es otra proposición. Luego esta, y así sucesivamente. Si nosotros miramos y contamos, podemos deducir cuántas proposiciones tenía este fragmento o tiene, ¿ya? Pero el problema es que ese fragmento está totalmente incoherente. Entonces el ejercicio que hoy vamos a hacer era escribirlo de una manera muy coherente, porque así como está, la verdad, no tiene pero nada, ¿ya? Entonces dice, ahora estudio noveno curso, aunque mi padre es calvo y labrador. Mi padre tiene unas tierrecitas, perdón, porque hasta acá iba el primero. Mi padre tiene unas tierrecitas en la ribera. Yo cursé sexto y séptimo en la Gabriela y mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la enseñanza secundaria, pero mi hermana estudia en el Minca, yo tengo 15 años. ¿Ya? Entonces, aquí hay una desorganización que teníamos que organizarla, pero eso lo pueden hacer ustedes allá en la casita. Sexta, leer oraciones e interpretar ideas. Las ideas están expresadas en oraciones, ya lo miramos acá, ¿no? Pero en cada oración que normalmente debe tener un verbo conjugado. O sea, una oración para que sea llamada oración es porque lleva un verbo conjugado. De lo contrario, pues viene a llamarse frase. ¿Listo? Hay una idea contenida, la cual está formada por dos nociones de concepto. Hay sustantivos y una relación entre los dos que son verbos. Entonces, el lector debe comprender cuál es la idea que contiene cada oración. Si se comprende cuál es la idea que hay en cada oración, se comprende con precisión el sentido de la oración. Ejemplo de oración. Después de la muerte de Kafka en 1924, Max Brock, íntimo amigo y gran promotor de la labor literaria de este genio de las letras, debió quemar esta carta. Entonces tenemos unas ideas. Noción 1, Max Brock, ¿cierto? Después de la muerte debió quemar relación esta carta noción. ¿Sí ve? Noción 1, ¿quién lo hizo? Max Brock. ¿Qué hizo? Quemar, acción. ¿Qué quemó? Una carta, noción 2. Y más o menos así es que se interpretan las ideas. Como séptima estrategia está interpretar las relaciones entre oraciones y párrafos a través de los conectores o las conjunciones o los pronombres. Las palabras, frases, oraciones y párrafos de los textos están interrelacionadas y muchas veces se usan conjunciones, pronombres, omisiones para establecer tales relaciones. Se deben comprender las funciones semánticas, o sea, las del significado. Se deben comprender qué conjunciones, los pronombres, porque todo eso está latente y presente dentro de una comprensión cabal que hay que tener en el texto. Como octava, leer e interpretar la función que cumplen los signos de puntuación. Para ello se deben estudiar las funciones de los signos, pero también se aprende a interpretar sus usos en la práctica lectora. Vale aclarar que los signos de puntuación representan gráficamente las pausas y entonaciones que se realizan al hablar. Si no existieran los
signos de puntuación, nosotros para leer un párrafo teníamos que tomar una respiración profunda y a veces de poco no entendible y leer. Vamos a hacer el ejercicio del octavo. Para ello se deben estudiar las funciones de los signos, pero también se aprende a interpretar sus usos con la práctica lectora. Vale aclarar que los signos de puntuación representan gráficamente las pausas y entonaciones que se realizan al hablar. Y entonces yo al final ya me estaba quedando sin aire, ¿sí ven? Entonces esos signos de puntuación me permiten de todas maneras dar una entonación, pero también tomar respiración. Para ello se deben estudiar las funciones de los signos, pero también se aprende a interpretar sus usos con la práctica lectora. Vale aclarar que los signos de puntuación representan gráficamente las pausas y entonaciones que se realizan al hablar. Entonces, mire cómo fue con aire y sin aire. ¿Listo? Noveno, dialogar con el texto. Esto es hacer resúmenes, mapas gráficos, dibujos, acotaciones, preguntas, comentarios. Dialogue. Nosotros no dialogamos con el texto, a no ser de que sobre ese texto sea una evaluación, un parcial, un quiz. Entonces ahí sí dialogamos. De lo contrario, no lo hacemos, pero sería muy buen ejercicio. Valore el contenido del texto. Eso significa que hay que preguntarse por la calidad de la información, la veracidad de la misma, según el caso, la pertinencia de las fuentes, las intenciones del texto, la posición del emisor frente al tema, la cantidad y manejo de los datos. Esto es fundamental si se habla no solo de la comprensión, sino de la toma de posición crítica frente al texto. Este documento es de libre uso, se adaptó a la situación y al contexto. Está la referencia de la empresa. No se preocupen por este documento que los voy a dejar en la unidad. Entonces espero que hayan podido comprender cuáles sean estas estrategias de comprensión lectora. Ahora vamos a trabajar otro textico que estaba por aquí pendiente, que es los textos continuos. Espérenme un momentico, me perdí acá. Los textos continuos y los textos discontinuos, ¿ya? Textos continuos y textos discontinuos. ¿Por qué? Porque en la prueba que ustedes van a presentar y los que ya la presentaron van a ver o bien que hay de estos dos textos, continuos y discontinuos. Los textos discontinuos son aquellos que no siguen una estructura secuencial lineal, progresiva, porque utilizan tanto imágenes como colores, formas, palabras para comunicar su mensaje. Pueden ser los cuadros, las listas, los gráficos, las tablas, los mapas, los folletos informativos o los folletos publicitarios, los afiches, los volantes, los anuncios, los paquetes o envases de productos, las facturas, los recibos de servicio público, las entradas para un evento, las invitaciones, los certificados, los formularios, etc. Para leer y comprender los textos discontinuos se requiere el uso de estrategias de lectura no lineales que permitan la interpretación de la información de forma global e interrelacionada. Esta información fue extraída de la página de colombiaaprende.edu.co. Entonces, mire que aquí está, estos son los textos discontinuos, ¿sí ven? Tenemos un gráfico de pastel, tenemos diagramas de barras, tenemos los mapas. Eso es lo que estamos en los textos discontinuos. Para comprender un texto discontinuo se necesitan estrategias de lectura no lineal que permitan una interpretación global, así como establecer relaciones entre los distintos elementos del texto y entre este y su contexto. Así, el lector debe iniciar desde una perspectiva amplia, es decir, debe adaptarse de los datos particulares, extraer la información principal y sintetizarla. El texto discontinuo también requiere una lectura inferencial. ¿Por qué? Van a tener tres tipos de preguntas. Ahí están las preguntas literales, las preguntas inferenciales y la lectura y las preguntas críticas. ¿Qué sucede con las tres? De la primera, la inferencial, es porque la respuesta está ahí. Perdón, literal, la respuesta está ahí en el texto, ¿sí?
Entonces, si yo digo, ¿qué se necesita para comprender un texto discontinuo? Yo la puedo sacar la respuesta de aquí. Entonces, ya yo puedo responder, se necesitan estrategias de lecturas no lineales. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Por eso se llama una respuesta literal. Pero la gran mayoría de las preguntas de las pruebas son inferenciales. Y para yo poder responder una pregunta inferencial, debo tener interpretación global del texto y desde ahí yo extraigo esa respuesta. No está dada ahí literal, se infiere. Entonces nuestro proceso de pensamiento es un poquito más avanzado. Eso es, entonces deben usted, acá cuando hablamos de la lectura inferencial, es eso que acabo de mencionarles. Encontrar información no explícita a partir de las relaciones que se pueden establecer y descifrar la intención comunicativa del texto. Entonces, para ello, usted como lector debe hacer una lectura global, una lectura detallada y al final, pues, volver a releer. Entonces, este, esta, esta es una imagen, una caricatura que ha aparecido en las pruebas Saber 11, ¿sí? Entonces, y en la parte inferior, mire lo que hablamos del paratexto. Tenemos la imagen, pero acá en la parte inferior tenemos el paratexto que dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión, ¿ya? Entonces usted ya pueden inferir qué tipo de personaje es, mirar los rostros. Aquí en este tipo de caricatura hay que leer el lenguaje no verbal, mirar los ojos, los gestos de los personajes, las manos, todo, todo habla. Y esta caricatura, y leemos también el paratexto, la información de ella, de dónde se extrajo, es Kino 2011, tomada de Literatura más Tecnología más Jóvenes, recuperado el 29 de enero del 2014, de la página Literatura Tecnología Jóvenes, Blogspot, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces acá venía una pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? Y esa es una pregunta inferencial. ¿Sí ve? Porque no, acá no nos dice. Entonces, de acuerdo a la interpretación global de esta caricatura, nosotros tenemos que responder esta pregunta. Entonces, ¿cuál de las siguientes enunciados describe mejor la caricatura? ¿El pueblo hace justicia por su propia mano? ¿El linchamiento de un ángel? Entrevista con el asesino, acá de pronto está el señor con el mazo, con el bate, el entrevistador, un ángel bajó del cielo, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el enunciado que describe mejor esa? Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar cuatro tipos de enunciados, ¿cierto? Eso se llaman claves. Acá tenemos la pregunta, tenemos cuatro claves y nosotros tenemos que buscar cuál es la más asertiva. En el ICFES, nosotros por lo general tenemos dos respuestas, perdón, que las vamos desechando de una. ¿Por qué? Porque hay una que es realmente, yo digo la respuesta loca, que no tiene nada que ver con lo que se está observando, ¿cierto? Entonces, ustedes mirarán cuál de esas cuatro opciones se elimina. Y la otra para eliminar es, siempre hay una respuesta que es como contradictoria. Yo a ese tipo de respuesta la llamé el antónimo. Entonces, esas son las dos primeras. Y quedan dos. Y de esas dos que queden, pues usted va a mirar cuál de las dos tiene características o algo más completo que me responda a la pregunta. La otra puede tenerla, pero no está de manera completa. Por eso entonces la tercera yo la suelo llamar como que le falta pelo para el moño. Y ya la que queda, pues sí seas la que es. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué me contestan en la próxima cuando nos veamos. Esto lo van a tener ustedes. Yo les voy a enviar un enlace de la prueba
Probablemente le salgan estas y ustedes la van a responder. Acá tenemos también otra, tomado de Quino, se llama A mí no me grite. Entonces, hay que también lo mismo, analizar toda la caricatura, el lenguaje no verbal, el hijo, el papá, la mamá, los rostros, la boca, el rostro, los ojos, la boca, las manos, el contexto del lugar donde se encuentran. Y de ahí nosotros, pues ustedes podrían resolver en cuál de los siguientes contextos se inscribe mejor la caricatura. Esto sería bueno para un anuncio publicitario, sería para un reportaje gráfico, sería para el humor gráfico, sería una sátira política. Entonces ustedes pues mirarán la respuesta que crean la más acertada. Luego, perdón, vienen los textos continuos, ¿sí? Estos textos son aquellos que están escritos de forma ininterrumpida y están organizados en oraciones y párrafos. De estos textos continuos también son los que más abordan las pruebas. Es el tipo de escritura más común y que se utiliza en la mayoría de los textos que nosotros conocemos, como los textos académicos, los textos introductorios, los textos investigativos, los textos informativos, los textos persuasivos, entre otros. No importa la extensión que tengan estos textos, ya que se puede considerar un texto continuo a una simple carta y a una novela completa. Estos textos cumplen el objetivo de entretener de modo literario o informar al lector y son de fácil lectura y comprensión. Para entenderlo, simplemente usted debe tener buena comprensión lectora. Las características fundamentales de estos textos es que se conserva la continuidad en todo momento. Por eso no se usan nexos para unir la información que está dispuesta en diferentes oraciones o párrafos. En ningún momento se puede perder la lógica ni la coherencia en los textos continuos. ¿Qué tipos de textos continuos hay? Entonces tenemos los textos poéticos, ¿ya? Son las poesías dentro de los cuales podemos encontrar métrica y prosa. Estos textos tienen como objetivo transmitir sentimientos y emociones. Tenemos los textos narrativos. Cuentan una historia sea real o sea ficticia y la información está estructurada en oraciones, las oraciones forman un párrafo y los párrafos forman capítulos. Y estos textos pues están el cuento, la novela, la fábula, el mito y la leyenda. También tenemos el texto expositivo, que tienen como objetivo exponer a profundidad un tema por medio de argumentos. Ese texto expositivo es el producto último que ustedes van a presentar, ¿ya? Tenemos textos descriptivos, se centran en la descripción de hechos, fenómenos o procesos. Estos textos descriptivos también los podemos encontrar dentro de los textos narrativos, porque en la narrativa hace mucho, eh, que hace uso de los textos descriptivos. También tenemos los textos argumentativos, que son los que vamos a trabajar en los productos 2, 3 y 4, ¿sí? Estos textos defienden una idea a partir de argumentos con el fin de convencer al lector de un hecho o situación concreta. Tenemos los textos instructivos, ¿sí? Se hacen para enseñar algo en particular, pueden encontrar los manuales de electrodomésticos en las guías. Y ustedes en el plan de acción hicieron uso del texto instructivo en la columna que respondía a la pregunta ¿qué tengo que hacer para lograr lo que me dice? Por eso en la tutoría yo les dije, es importante establecer qué paso a paso van a hacer ustedes para llegar al objetivo que es el producto. También tenemos los textos normativos. El único objetivo de estos textos es mostrar las reglas y normas de un país, empresa o institución. ¿Ya? Y acá tenemos, esto es un texto como tal, uno de los escenarios donde empezó, este es como tal, Acá, este es el tipo, acá vamos a mirar la pregunta cómo está. Tenemos este texto, ¿ya? Tomado de Samper, 100 años del vallenato, ¿ya? Donde habla que uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, bueno. Y acá viene acá una pregunta y dice, el autor introduce la cita de López Michelsen
con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y entonces aquí la respuesta. Entonces mire que no es tan literal, sino más inferencial. ¿Listo? Entonces, más o menos de todos estos tipos de textos es lo que nosotros vamos a encontrar en la prueba. Y para ello, pues tenemos que tener muy en cuenta la estructura de cada uno. Si yo ya sé que esto lo que voy a leer al final es un texto argumentativo, ya sé que la estructura de los textos argumentativos es tesis, argumentos y conclusión. Que si es un texto narrativo, ya sé que es inicio, nudo y desenlace. Entonces, desde esa estructura es que nosotros analizamos los textos, que si es un texto poético, ya sabemos que está conformado por estrofas, no párrafos, y que hay rimas, y que hay rimas asonantes y rimas consonantes, y que hay métricas, o sea, que se miden cuántas sílabas tiene cada verso, y etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los textos continuos. Bueno, ahora, entonces, como tareita, yo les voy a dejar a ustedes un enlace. Permítanme, les voy a mostrar acá a una plataforma que yo trabajo mucho y en la que vamos a seguir trabajando, que se llama Tommy Digital. Yo les voy a enviar el enlace y ya un momentico, se está cargando mi página y vamos a mirar acá. Van a hacer ustedes lo que íbamos a hacer hoy y vamos a trabajarlo también en pruebas en línea, como en pruebas de línea, como para ejercitarnos un poquito, ¿no? Entonces, vamos para acá. Entonces, miren ustedes lo que vamos a hacer. Entonces, el primer ejercicio que van a hacer ustedes en la casa en línea es este. Entonces, junto con el material, les voy a enviar los enlaces, ¿sí? Entonces, lectura crítica, vamos a trabajar la lectura, vamos a ver un video de los textos, cuál es la diferencia, texto continuo, ¿sí? Preguntas, cada pregunta tiene un tiempo de límite y bueno, vamos a ver cómo les va. Por eso no les respondí esta porque acá está, ¿listo? Entonces yo este enlace se los voy a enviar a ustedes. Entonces, acciones, voy a programar esta actividad y se las voy a dejar abierta más o menos por 5 días, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo tienen ustedes la prueba? Entonces, nosotros tenemos clase nuevamente en A1. Nosotros tenemos clase nuevamente el 11 de octubre, ¿sí? Entonces, se las voy a dejar hasta el 10 de octubre y el 11 miramos los resultados. Va a durar abierta hasta esa época, hasta ese día, hasta las 11:30 de la noche y lo voy a programar. Al programar, entonces, les voy a dejar acá, les voy a copiar el enlace, ¿sí? Y ese enlace, pues acá en un correíto que yo les voy a enviar, les voy a escribir junto con muchas cosas. Entonces acá para todos nuestros usuarios, ¿ya? Entonces, era nuestra tutoría número 2. Tutoría 2. Entonces vamos a escribir acá. Parámetros, tutoría 2. Y acá le voy a decir enlaces. Enlaces de retroalimentación de la temática. ¿Listo? Entonces acá vamos con el primer enlace. Vamos a ver si me lo deja acá mejor. Crear enlace. Le voy a decir que lo abran en una ventana nueva y creamos el enlace. ¿Listo? Acá entonces viene siendo prueba 1. ¿Listo? Y
vamos a hacer otra prueba. Vámonos otra vez para acá, Tommy. Me devuelvo y vamos a hacer otra pruebita. Lo que vamos a hacer hoy prácticamente, a ejercitarnos, a ejercitar. Ujú. Bueno, eh, tarán, tan, 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 está por acá. Voy a mirar si es esta. Creería que sí. Esta es una prueba sacada del ICFES. Sí, correcto. Es una prueba sacada del ICFES que nos va a permitir también afianzar estos procesos. Entonces, igual queda para hasta octubre 10. Hasta las 11 no hay repaso tan tan. Mostrar, programar. Vamos a copiar el enlace. Y acá prueba 2. ¿Listo? Creería que no es más sino esas dos. Listo. Bueno, pues ya les envío junto con el material que acabé de leer. Listo, eso ha sido todo por hoy. Entonces, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima tutoría. Que estén muy bien. Bonita semana para todos.